Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un chismecito jugoso, jugosísimo, de esos que nos encantan. Porque hoy, mis amores, vamos a hablar de una bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco, una bomba que involucra a dos nombres que todos conocemos y sí, que alguna vez shippeamos con todas nuestras fuerzas, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, noticias frescas y por supuesto, mucho chismecito. Te prometo que no te vas a arrepentir. Ok, respiremos hondo porque la cosa viene fuerte. Como saben, Demet y Can protagonizaron la telenovela turca Erkencikus, una serie que conquistó corazones en todo el mundo y que, por supuesto, hizo que muchos, incluyéndome a mí, fantaseáramos con que su amor traspasara la pantalla. La química entre ellos era innegable, las miradas, los gestos, todo gritaba amor. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad fue otra. Después del final de la serie, las cosas entre Demet y Can se enfriaron, y mucho. Rumores de mala onda, de desacuerdos detrás de cámaras, empezaron a circular. Ambos tomaron caminos separados, enfocándose en sus propias carreras y, bueno, rehaciendo sus vidas sentimentales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, no duró mucho. Y Can, por su parte, también ha tenido sus idas y venidas amorosas. ¿Pero por qué les digo que Demet Özdemir explota? Bueno, mis chismosos, la razón es que recientemente han surgido nuevas informaciones, declaraciones y actitudes que sugieren que la relación entre Demet y Can no solo quedó fría, sino que al parecer se congeló. Y peor aún, que podría haber cierta tensión acumulada que ahora ha empezado a salir a la luz. Para entender todo esto, tenemos que analizar algunos puntos clave. Primero, las declaraciones indirectas. En entrevistas recientes, tanto Demet como Can han sido muy evasivos al ser preguntados sobre su experiencia trabajando juntos. Evitan mencionar Erkencikus, hablan de sus otros proyectos con entusiasmo, pero cuando se les nombra la serie que los catapultó a la fama internacional, se ponen serios, cortantes, sospechoso. Segundo, las redes sociales. Ya saben que las redes son el termómetro del mundo del espectáculo. Si dos famosos se siguen, se dan likes, comentan sus fotos, es buena señal. Si por el contrario se ignoran, se unfollow, se bloquean, alerta roja. Pues bien, Demet y Can no se siguen en Instagram. No se siguen. Y no solo eso, sino que parece que han borrado cualquier rastro de su paso por Erkencikus de sus perfiles. Fotos juntos, vídeos, menciones, todo desaparecido. ¿Será que quieren borrar ese capítulo de sus vidas para siempre? Tercero, y este es el punto más jugoso, los rumores de una supuesta pelea, o discusión, durante el rodaje de la serie. Al parecer, las cosas no eran tan idílicas como parecían. Fuentes cercanas a la producción han filtrado información sobre roces, desacuerdos creativos y, lo más impactante, celos profesionales. Se dice que Demet no estaba contenta con la atención que recibía Can, y que Can, a su vez, sentía que Demet estaba acaparando demasiado protagonismo. Imagínense el drama detrás de cámaras. Ahora bien, ¿por qué digo que Demet explota? Porque recientemente ha habido un incidente que ha encendido aún más la polémica. Demet, durante una entrevista en un programa de televisión, fue preguntada directamente sobre Can Yaman y su opinión sobre su carrera. Y aquí es donde la cosa se puso tensa. Demet, visiblemente incómoda, respondió de una manera muy ambigua, elogiando el talento de Can, pero evitando profundizar en su relación personal. Utilizó frases como es un gran profesional y le deseo lo mejor en sus proyectos, pero sin añadir ningún comentario personal o emotivo. Pero lo que realmente llamó la atención fue su lenguaje corporal. Demet se mostró nerviosa, evitaba la mirada del entrevistador y jugaba constantemente con sus manos. Parecía que estaba haciendo un esfuerzo enorme por mantener la compostura y no decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Y según algunos expertos en lenguaje corporal, esto podría ser una señal de que Demet está ocultando algo, de que hay emociones reprimidas que no quiere expresar públicamente. Además, después de la entrevista, Demet publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia Can. No lo nombró directamente, pero habló de la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto en las relaciones profesionales.
Algunos fans creen que este mensaje iba dirigido a Khan y que Demet está harta de guardar silencio y de fingir que todo está bien. Pero la cosa no termina ahí. También hay que tener en cuenta el factor Othman Koch, el exmarido de Demet. Como saben, su matrimonio terminó hace poco y aunque ambos han mantenido una actitud cordial en público, algunos medios de comunicación turcos aseguran que la ruptura no fue tan amistosa como parece. Y aquí es donde Can Yaman entra en juego. Se rumorea que Oğuzhan Koç nunca se sintió cómodo con la popularidad de Demet y sobre todo, con la sombra de Erken Cikus y su relación con Can Yaman. Al parecer, Oğuzhan veía en Can una amenaza constante, un fantasma del pasado que siempre estaría presente en la vida de Demet. Y esto, según algunas fuentes, contribuyó a la ruptura del matrimonio. Ahora imagínense el panorama: Demet, recién divorciada, con una carrera exitosa pero también llena de presiones y con un pasado sentimental complicado. Can Yaman, por su parte, también está lidiando con sus propios problemas personales y profesionales. Y en medio de todo esto, la sombra de Erken Cikus que sigue persiguiéndolos. Es una bomba de tiempo. ¿Qué va a pasar ahora? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí está claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman está lejos de ser cordial y que, al parecer, hay heridas abiertas que aún no han cicatrizado. ¿Veremos algún día una reconciliación? ¿O seguirán evitándose y negando su pasado juntos? Solo el tiempo lo dirá. Personalmente me da un poco de pena que las cosas hayan terminado así. Creo que Demet y Can tenían una química increíble y que juntos podrían haber logrado muchas cosas. Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere y hay que aceptar la realidad. Lo importante es que ambos sigan adelante enfocándose en sus carreras y buscando la felicidad, aunque sea por caminos separados. Y hablando de caminos separados, Can Yaman últimamente ha estado enfocado en su carrera en Italia, aprendiendo el idioma y participando en producciones locales. Parece que ha encontrado un nuevo hogar y una nueva oportunidad para reinventarse. Demet, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y populares de Turquía, con proyectos interesantes en televisión y cine. Así que, mis chismosos, este es el resumen de todo el drama que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia de amor que nunca fue, una relación profesional que se torció y una tensión acumulada que ahora parece estar saliendo a la luz. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Y ahora, mis amores, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberían reconciliarse? ¿O es mejor que sigan sus caminos por separado? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tipo de temas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito jugoso. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Y recuerden, el chisme es bueno para el alma. Hasta la próxima. Besitos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis chismosos, que esto no termina aquí. Como diría mi abuela, donde hay humo hay fuego, y la verdad es que este fuego está ardiendo con más fuerza de lo que imaginábamos. Vamos a escarbar un poquito más en cada uno de estos puntos clave, porque la cosa se pone cada vez más interesante. Asterisco, asterisco, profundizando en las declaraciones indirectas, el arte del desaire sutil, asterisco, asterisco. Analicemos con lupa esas entrevistas evasivas. ¿Se han fijado en cómo los famosos, cuando quieren evitar un tema, se van por las ramas con una maestría digna de un político? Pues Demet y Can han perfeccionado esta técnica. Cuando les preguntan por Erken Cikus, de repente les entra una fascinación inusitada por su último proyecto, hablan de la importancia de la diversidad en la industria, hasta te recitan la receta de su plato favorito. Todo menos hablar de la serie que los unió. Y no solo eso, mis amores. Si prestan atención al tono de voz, a las microexpresiones, se darán cuenta de que hay algo más que simple evasión. Hay incomodidad, incluso una pizca de resentimiento. Es como si mencionar Erken Cikus les abriera una herida que preferirían mantener cerrada. Además, hay que tener en cuenta el contexto. En Turquía, como en muchos otros lugares, las telenovelas son un negocio serio. La presión de la audiencia, de los productores, de los medios de comunicación, es enorme.
Es posible que Demet y Can se sintieran atrapados en la imagen de pareja perfecta que se creó alrededor de ellos, y que eso les generara frustración. Quizás querían ser vistos como individuos, como actores con talento propio, y no solo como la pareja de Erkendzicus. *** Redes sociales. El unfollow que vale más que 1000 palabras ***. ¡Ay, las redes sociales! Benditas y malditas redes. Son la fuente de nuestros mejores chismes, pero también pueden ser un campo de batalla donde los famosos libran sus guerras silenciosas. Y el unfollow es el arma definitiva. Es como decir, no existes de la manera más pública y contundente posible. Que Demet y Can no se sigan en Instagram es un grito silencioso que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo. ¿Pero por qué llegaron a ese extremo? ¿Qué fue lo que pasó para que decidieran borrar cualquier rastro de su relación en las redes? Algunos fans especulan que el unfollow fue una decisión mutua, una forma de marcar distancia y evitar alimentar más rumores. Otros, en cambio, creen que fue una decisión unilateral, quizás como una forma de castigo o de venganza. La verdad, mis chismosos, solo la saben ellos. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que el unfollow es una señal de que la relación está rota, de que no hay vuelta atrás. Es como cerrar la puerta a un pasado que se prefiere olvidar. *** Rumores de pelea, el drama detrás de las cámaras ***. Aquí es donde la cosa se pone realmente picante. Los rumores de roces, desacuerdos creativos y celos profesionales son como la sal en la herida. Le dan sabor al chisme, pero también revelan las miserias de la industria del espectáculo. Imagínense la situación: 2 jóvenes actores, catapultados a la fama de la noche a la mañana, obligados a trabajar juntos durante largas jornadas, bajo la presión constante de la audiencia y de los medios. Es normal que surjan tensiones, que haya roces, que los egos choquen. Pero los rumores sobre Demet y Can van más allá de los simples roces profesionales. Se dice que había una verdadera competencia entre ellos, una lucha por el protagonismo, por la atención del público. Y esto inevitablemente afectó a su relación. Además, hay que tener en cuenta que Erkendzicus fue una serie muy exigente, con ritmos de grabación frenéticos y guiones que cambiaban constantemente. Es posible que Demet y Can se sintieran frustrados por la falta de control sobre sus personajes, y que eso les generara conflictos. ***. La explosión de Demet, palabras ambiguas y lenguaje corporal revelador ***. La entrevista de Demet fue un verdadero espectáculo. Verla tratar de esquivar las preguntas sobre Can Yaman era como ver a un equilibrista caminando sobre la cuerda floja. Cada palabra, cada gesto, era analizado con lupa por los fans y por los medios de comunicación. Y como les decía, su lenguaje corporal fue muy revelador. Su nerviosismo, su dificultad para mantener la mirada, su constante movimiento de manos, todo indicaba que estaba ocultando algo. Era como si tuviera un nudo en la garganta que le impedía decir lo que realmente pensaba. ¿Pero qué es lo que Demet está ocultando? ¿Está protegiendo a Can? ¿Está protegiendo su propia imagen? ¿O simplemente está harta de hablar de un tema que le resulta doloroso? Algunos creen que Demet está siendo obligada a mantener silencio por su agencia o por los productores de sus proyectos actuales. Otros, en cambio, piensan que ella misma ha decidido no hablar más de Can, para evitar alimentar más rumores y proteger su intimidad. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la actitud de Demet en la entrevista no hizo más que avivar la polémica y alimentar la curiosidad de los fans. ***. El factor Oğuzhan Koç, un fantasma en el matrimonio ***. La sombra de Erkendzicus y la relación de Demet con Can Yaman parecen haber perseguido a Demet incluso durante su matrimonio con Oğuzhan Koç. Los rumores de que Oğuzhan se sentía amenazado por el pasado de Demet son como una daga en el corazón. Imagínense lo difícil que debe ser para una persona saber que su pareja está constantemente comparada con otra persona, que su relación siempre estará bajo la lupa de los fans y de los medios. Es como vivir en una jaula de cristal, donde cada movimiento es observado y juzgado. Es posible que Oğuzhan se sintiera inseguro, que dudara del amor de Demet, que viera en Can un rival imposible de vencer. Y esto, inevitablemente, debió haber afectado a su matrimonio. ***. El futuro incierto, reconciliación o distancia definitiva, ***. Después de todo este drama, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Veremos algún día a Demet y Can reconciliarse? ¿O seguirán evitándose y negando su pasado juntos?
La verdad es que el futuro es incierto. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás algún día, Demet y Can decidan dejar atrás sus diferencias y darse una nueva oportunidad. O quizás sigan sus caminos por separado y se conviertan en un recuerdo lejano en la memoria de los fans. Lo que sí podemos esperar es que el drama continúe, que los rumores sigan circulando y que la polémica siga encendida. Porque, como sabemos, en el mundo del espectáculo, el show debe continuar. Así que, mis chismosos, prepárense para más giros inesperados en esta historia. Porque, como diría mi otra abuela, esto no ha hecho más que empezar. Besitos y hasta la próxima.